Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Ya estamos con ustedes en esta entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy vamos a estudiar sobre el milenio en la Tierra. El milenio en la Tierra. Recuerden, amigos, que llegando al final de esta semana estaremos concluyendo el trimestre y por lo tanto usted debe ya de antemano tener su guía de estudio. Es sobre el Evangelio de Marcos. Estaremos dándole un vistazo al Evangelio de Marcos. El reino de los cielos se ha acercado. Básicamente visite la tienda IAPA para usted buscar ese material de estudio que hacemos cada día aquí en la radio a través de Radio Amanecer en Estudio. Es importante que pueda tener su guía de estudio en mano. Reiteramos, hoy el milenio en la Tierra es el tema que estaremos abordando en este día dentro del marco de la lección número 13, última del trimestre, el triunfo del amor de Dios, y el pasaje de la Biblia que estamos memorizando en Apocalipsis 21, 3 y 4. Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios está con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Saludamos con afecto cristiano, como siempre lo hacemos, de todo corazón, a nuestro hermano, a nuestro amigo, compañero de estudio durante todo el trimestre, Pastor Cristian Veras, quien por la gracia de nuestro Señor Jesucristo ha estado externando sus comentarios en estas lecciones. Pastor, que el Dios del cielo le proteja a usted y a los suyos. Amén, amén. Muchas gracias, Pastor. Bendecido día. Amén. Para ustedes también, mis amados hermanos y amigos, un abrazo fraternal. De inmediato les invitamos para que podamos estar en contacto con nuestro Salvador. Querido Padre, gracias, muchas gracias infinitas, porque hasta ahora nos has ayudado. Hasta aquí has estado con nosotros. Sigue, por favor, no te detengas. Te damos el permiso para que tú entres a nuestras vidas, tomes el control de ellas, nuestras voluntades, y que todo pueda estar a disposición del cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día, el milenio en la Tierra. De inmediato, Pastor, deberíamos nosotros hablar un poquito acerca del milenio. Es un término que no se encuentra en la palabra de Dios. Sin embargo, hay algunos apuntes que presentan ciertos pasajes de la Biblia que nos invitan a creer en que se hace mención cuando se habla de 1000 años, milenio, 1000 años. Y esto sería importante que nosotros pudiésemos hablar del milenio y lo que va a acontecer en la tierra. Milenio en la tierra, que es lo que enseña la palabra de Dios en torno al milenio, o al título general, milenio en la tierra. ¿A qué nos estamos refiriendo? Así es, cuando hablamos del milenio, estamos hablando de una profecía que va más allá de la segunda venida de Cristo, que demuestra el comienzo de la eternidad restaurada y también la culminación definitiva del gran conflicto entre el bien y el mal. La palabra milenio, como usted decía, no está en la Biblia como tal, pero el concepto sí está. ¿Por qué la palabra milenio no está? Porque es un término latino y la Biblia fue escrita en 3 idiomas, en hebreo, en griego y parte en arameo. De manera que en ninguno de estos lugares aparece términos latinos más que en la cruz de Cristo, que hubo una inscripción en latín que decía Rey de los Judíos. Solamente. Por eso milenio no aparece. Ahora, los 1000 años sí están en la Biblia y es el término que se utiliza para referirse al período
profético que va desde el mismo comienzo de la segunda venida de Cristo hasta la culminación final de este periodo llamado milenio. Vamos a poner a los oyentes en contexto para que se pueda comprobar justamente los comentarios que estamos haciendo. Cuando nosotros vamos allí al libro de Apocalipsis en el capítulo 20, los versículos del 1 al 3, encontraremos básicamente el concepto. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es Diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Ahí está el término 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años de nuevo, dice el texto bíblico, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Pastor, la idea que estamos desarrollando es el milenio en la tierra. ¿Cuáles son los acontecimientos que se estarán dando en la tierra en la medida en que el pueblo de Dios va con Cristo al cielo? ¿Qué va a pasar en la tierra? ¿Y qué puede pasar si es que acaso algunos pensaría que hay seres humanos que estén aquí? Parece ser que la tierra estará desolada y vacía solamente con Satanás en una atadura que pareciera ser como simbólico, una figura que el Señor está utilizando para decir que estando la tierra vacía, Satanás no va a encontrar a nadie a quien engañar durante esos 1000 años. Edifíquenos un poquito sobre el título general ahora, el milenio en la tierra. Sí, cuando se habla de milenio, se está hablando de la culminación del juicio y redención por parte del Cordero. Se está hablando de ese periodo que va entre la primera y la segunda resurrección y que de manera específica inicia en la segunda venida de Cristo. Ahora, inmediatamente Cristo viene, los santos vivos, igual los que no fueron santos, resucitan, reciben al Señor. ¿Qué quiere decir esto? Lo dijimos en una entrega, todos los muertos resucitarán. Pastor, no habrá una sola persona que no resucite de acuerdo a la Biblia. Todos los que están en los sepulcros oirán su voz, es lo que dice el Evangelio de Juan. Ahora, los justos recibiremos al Señor en el aire, como lo presenta Pablo en 1 Tesalonicenses, el capítulo 4. Todos los santos serán llevados al cielo para habitar en las moradas que el mismo Jesús preparó para ellos cuando en Juan capítulo 14, 1 al 3 dijo que Él iba a preparar ese lugar. También, al final del milenio, la nueva Jerusalén descenderá a esta tierra, se convertirá en el hogar eterno de los santos, pero durante el milenio, mientras esta tierra permanezca desolada, los santos reinarán con Cristo en el cielo. Eso lo presenta Jeremías capítulo 4, versículo 23, y también Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Lo que nos está diciendo es que Cristo viene. Los justos resucitamos, recibimos al Señor, los impíos mueren con el resplandor de su venida y Satanás es atado por 1000 años. Esa atadura no es literal, es una cadena de circunstancia, una cadena circunstancial. Por eso, pastor y estimados amigos, cuando Satanás es apresado, lo que está haciendo que Dios lo coloca en un lugar donde ya no encontrará quien tentar. Para él es una prisión. Y eso nos está hablando de acontecimientos que ocurrirán durante el milenio, además del juicio a los muertos. Ese juicio, conocido como juicio verificativo, será llevado a cabo uno por Dios, que es el juez, pero los justos participaremos allí y veremos por qué se perdieron los impíos. Efectivamente. De hecho, pastor y amigos oyentes, ustedes que tienen su guía de mano, ahí se hace un corto esbozo precisamente de las partes simbólicas que nosotros hace un momentito estamos leyendo en el libro de Apocalipsis 1 al 3. Satanás no está literalmente atado con una cadena. Algunos piensan que sí, pero eso es simbólico, repetimos. Y algunos
quisiera como interpretar eso literalmente, caería en un gran error. Porque repetimos, allí Satanás no está literalmente atado con una cadena y encerrado en un pozo. ¿Qué va a suceder? Durante esos 1000 años está confinado a esta tierra que se encuentra desolada, una tierra despoblada, como dice el texto bíblico, y atado por las circunstancias que él mismo ha creado. Cuando nosotros consultamos, Pastor Veras y amigos oyentes, la segunda carta universal de Pedro en el capítulo 2, versículo 4, allí se presenta un interesante panorama cuando dice que Satanás y sus ángeles fueron reservados para el castigo mediante cadenas de oscuridad. Eso lo leímos en la Nueva Versión Internacional. Satanás será confinado a la tierra por una cadena de circunstancia y no tendrá a nadie a quien tentar. Eso es básicamente lo que se presenta allí, y durante esos 1000 años verá la devastación, la destrucción y el desastre que su rebelión ha creado. Y ese es un gran tiempo. Algunos han dicho que algunos creen que son 1000 años literales, hay otros que piensan que es un gran tiempo. El hecho es que Satanás, cuando se pierda, tendrá el tiempo suficiente para reflexionar en las grandes devastaciones que se hizo en este planeta por causa de su desobediencia. ¿Usted se acuerda de las devastaciones de Gregorio Osorio? De Osorio, por supuesto. En 1605. No, que es un término que cuando uno habla de devastación tiene necesariamente. Las consecuencias de las devastaciones de Gregorio Osorio todavía hoy persisten. Pero ahora que se siente. Sí, así es. No sé si habían estudiado de que en la parte sur del país, que ustedes ven devastada, asolada, que sirve para nada, utilizando bien la gramática, pero quiero usarla mal en contexto apologético para el sur. Esa tierra aparentemente no sirve para nada, era la parte más productiva del país. Déjeme decirle, yo tuve un profesor llamado Eugenio de Jesús Marcano, una eminencia, un doctorado en ciencias sin ni siquiera pasar por una universidad. Sin embargo, es el científico mejor reconocido que hay en toda Latinoamérica. Wow. El doctor Eugenio de Jesús Marcano, pues él nos hablaba acerca de la situación del sur del país, las mejores tierras, así es, una vegetación exuberante. Sin embargo, con esas devastaciones, pues ¿qué es lo que estamos viendo? Así, desierto, sequía, miseria. por donde quiera. Efectivamente es así. En ese mismo estado de caos estará la tierra durante el milenio. Peor aún. Bueno, no será comparable realmente. Que de hecho, cuando dice que la tierra estará, cuando Satanás fue llevado al abismo, se está refiriendo a la tierra en un estado de caos. De caos, sí. Porque en el libro de Génesis, cuando dice que el espíritu se movía sobre la faz del abismo, es que la tierra estaba en un estado de desorden y de caos, y asimismo será Satanás. Ahora, nosotros podemos presenciar, visualizar el juicio investigador. ¿Para quién es el juicio investigador, pastor? El juicio investigador es para los justos. Los que un día... Porque ya los impíos quedaron de inmediato con su sentencia. Si usted no se arrepintió, el juicio ya se perdió. Pero el juicio investigador debe realizarse y se realiza para los hijos de Dios. ¿Y cuándo inicia el juicio investigador? De acuerdo a Daniel capítulo 7. 1844. Correcto, 1844. El juicio investigador es para los que un día o pertenecen o pertenecieron al pueblo de Dios. Ahora, el juicio ejecutivo, se dan varias cosas durante este juicio. Tiene como objetivo, número 1, vindicar el carácter de Dios contra las acusaciones de Satanás de que Dios es injusto en la forma en que trata a sus criaturas. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se habla de vindicar, es sinónimo de limpiar. ¿Por qué el carácter de Dios debe ser limpiado? ¿Se ensució? Claro, las acusaciones de Satanás es que Dios quería ejercer su gobierno con una tiranía donde solamente su palabra reina, y entonces se ha demostrado incluso con la muerte de Jesús en la cruz del Calvario que el gobierno de Dios está fundamentado en el amor. Sí, esa tiranía en nuestra economía contemporánea se llama autocracia. Dios no es autocrático, Dios es teocrático. La palabra teo, que es Dios,
Y crático es el sistema de gobierno divino. Que era que tenía el pueblo de Israel. Por eso no había rey, Uh-huh. porque Dios era su rey. Claro. Y entonces ninguna nación iba a vencer a Israel mientras Dios fuera su rey. Mientras Dios fuera su rey, pero la condicional de que el pueblo se mantuviera leal a su Dios. Por supuesto. De manera que en el juicio ejecutivo del milenio ocurren unas cosas, 4 cosas. Pastor, 1, vindicar el carácter de Dios, limpiarlo, purificarlo contra las acusaciones de Satanás de que Dios es injusto en la forma en que trata a sus criaturas. Sí. ¿Quién vindica ese carácter de Dios? Cristo con su muerte en la cruz. Uh-huh. Número 2, propósito del juicio ejecutivo durante el milenio. Confirmar la imparcialidad de las recompensas de los justos. De manera imparcial, Dios justifica a los justos con recompensas. Número 3, demostrar la justicia del castigo de los impíos. Y hablo un poquito de esto, por qué son destruidos. Y número 4, disipar todas las dudas que pudieran conducir a otra rebelión en el universo. El pecado nunca más se volverá a levantar. De manera que el propósito del juicio ejecutivo durante el milenio es este, y que los justos, nosotros, las huestes celestiales, participaremos de ese juicio. Por eso, durante el juicio de los ángeles malos y caídos, los santos participaremos personalmente, como lo dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 3, cuando dice que nosotros somos espectáculos al mundo, ¿no? Uh-huh. A los ángeles, como dice Judas o versículo 6 y Apocalipsis 20, 4 al 6. Nosotros, pastor, los redimidos, estaremos en el juicio verificativo durante el milenio para ver por qué ellos se perdieron y comprenderemos de manera cabal el carácter amoroso de Dios. Amén. Pastor Veras, amigos oyentes, cuando uno se pone en contacto con la guía de estudio, encontramos ahí que hay declaraciones que deberíamos analizar y relacionarlo con ese milenio en la tierra, cuando la tierra estará vacía. Hay varios pasajes de la Biblia que nos hablan acerca de desolación. Por ejemplo, Jeremías capítulo 4, los versículos 23 al 26, cuando dice: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. Y Jeremías 25:33 nos dice: y yacerán los muertos de Jehová en aquel día desde el extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, ni se recogerán, ni serán enterrados, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Pastor, nosotros, como estamos leyendo en el Antiguo Testamento, podríamos pensar en ese momento que ambos profetas se estaban refiriendo a alguna situación especial de su pueblo y lo que le iba a acontecer. ¿Será acaso que esta declaración de la Biblia tiene algún tipo de relación con lo que se enseña en el libro de Apocalipsis y con el tema que estamos tratando sobre el milenio en la tierra? Definitivamente, pastor, definitivamente. Ya hemos dicho en una ocasión, y quisiera que nuestros oyentes sepan, que Juan escribe el libro de Apocalipsis en la isla de Patmos, donde él no tenía ninguna gramática, no tenía una concordancia, no tenía una Biblia. Fue una visión que Dios le dio. Uh-huh. Y en esa visión, cuando él sale de la isla de Patmos después de ser liberado en el año 95 de nuestra era, él comienza a escribir la visión que Dios le dio en el Apocalipsis. ¿Y saben qué? Los expertos han visto más de 400 citas indirectas del Antiguo Testamento. ¿Sabe lo que está diciendo? Que en la mente el Espíritu de Dios le trajo a Juan todos esos pasajes uh-huh. de Isaías, Jeremías, Ezequiel, Génesis y todos los textos bíblicos donde converge el libro de Apocalipsis. Y él toma esas citas
de tanto Jeremías e Isaías, que hablan de una desolación de la tierra para su pueblo local, las toma para aplicarlas para el tiempo del fin. Así estará la tierra en el estado de caos en el milenio. Será convertida en un desierto total, en un caos total. Por eso, mis amados, todo está predicho. Cristo ganará la victoria. De hecho, ya la ganó. Usted tiene que estar con el victorioso. Amén. Porque usted no puede estar usted no puede irse a un bando de alguien que ya desde mucho tiempo se sabe que perdió. ¿A quién le gusta perder, pastor? ¿Le gusta perder a usted? No, por supuesto que no. Entonces, ¿a quién le gusta perder? Si usted no quiere perder esta, que será la definitiva, váyase del bando de Cristo, porque la tierra estará en un estado de desolación y de caos durante el milenio, pero los justos estaremos en el cielo. Amén, amén. Precisamente cuando nosotros vamos a la guía de estudio, ese es el énfasis que hace el autor de la guía, comentando estos pasajes que hace un momentito compartimos con los oyentes. Él nos habla acerca de la destrucción catastrófica en la segunda venida de Cristo como una reacción de esos profetas que reciben la inspiración del cielo. De ahí, pastor, que nosotros hemos dicho siempre la conexión que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. No se puede, porque a usted se le ocurrió decir que ya el Antiguo Testamento no tiene valor. Esas grandes verdades usted no puede obviarla. Hay una conexión estrecha. Y reiteramos la posición que presenta el autor de la guía. Dice que los profetas están haciendo un fuerte énfasis en la destrucción catastrófica de la segunda venida de Cristo y que ninguna persona que vive en la tierra durante este periodo de 1000 años no existirá. Solo quedarán Satanás y sus ángeles malignos para contemplar los estragos causados por su rebelión. Y vuelvo a enfatizar lo que decíamos con anterioridad, pastor, cuando hacíamos referencia que en todo ese largo tiempo, sea 1000 años literal, o el largo tiempo que le tocará vivir a Satanás y sus secuaces aquí en la tierra, encontrarán los funestos resultados de una obra de engañar a tantos seres humanos, tratando de desacreditar el carácter de Dios, y eso le dará un buen tiempo para reflexión, para decir algo así como un buen dominicano, para que él sepa ciertamente que se va a establecer sobre él y sus secuaces de manera justa. Dios así lo hará. Es importante que nosotros sepamos y que nuestros oyentes también sepan que en el capítulo 20 de Apocalipsis está el encierro de Satanás. Satanás es encerrado en el capítulo 20, 1 al 3. Luego viene el juicio a los impíos, que es el juicio final o juicio ejecutivo. Luego viene el milenio. Pero después de eso viene el último intento de Satanás de engañar. Lo primero que Satanás hizo en el mismo corazón del Edén fue engañar. Engañó a Eva cuando le dijo no moriréis. Y ese mismo engaño lo sigue prorrateando durante toda la historia humana. Ahora bien, Satanás tratará o hará el último engaño. Después de ese engaño viene la destrucción de Satanás. Y después de eso, de nuevo, Dios está sentado como juez con su plena autoridad y el juicio final. Luego viene la destrucción de la muerte y del sepulcro. Y luego viene, eso está en el versículo 14, el capítulo 20, y luego viene la destrucción de los impíos. Pero el postrer enemigo que será destruido será la muerte. Será la muerte, y eso es conocido como la muerte segunda. Bienaventurados los que tienen parte en la primera resurrección, ellos no participarán de la muerte segunda. Voy a repetir una idea que ya dije, pero que la quiero repetir. ¿Por qué, si los muertos no en Cristo iban a morir, por qué Cristo los resucitó? La justicia divina. ¿Y por qué la justicia los resucita para luego matarlos de nuevo, aniquilarlos? El asunto está en que la primera muerte ocurrió por el pecado de Adán y Eva. Entonces, como Dios es justo, los resucita.
pero la segunda muerte ocurre por la propia elección del ser humano, porque siguieron pecando, continuaron pecando. La vida está en dejar de pecar, porque la vida es Cristo. Cuando pecamos nos separamos de Él, pero cuando dejamos de pecar nos acercamos a la vida que es Cristo. Amén. Pienso, pastor, que en estos comentarios tan interesantes en términos del milenio y la tierra, esto nos sirve también a nosotros para reflexionar profundamente. Usted decía que el diablo, la función del diablo siempre ha sido engañar, imitar la obra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, para luego engañar. Quisiera como aprovechar ese apartado para decirle a nuestros amigos oyentes que el accionar y el actuar de los hijos de Dios debe ser demasiado clara, siempre como la luz del mediodía, clara, porque cuando nosotros nos empeñamos en engañar y hacer cosas de las que el enemigo ha inculcado en la mente del ser humano, entonces caemos en ese juego, en esa trampa del diablo, y los resultados finales ya lo hemos estudiado. Evitemos actuar de esa manera, vivamos siempre con la transparencia necesaria como hijos de Dios y evitemos que el enemigo, el diablo, nos engañe y vamos a hacer la obra que Dios nos ha encomendado. El estudio de este día nos invita a reflexionar profundamente en los resultados de nuestro accionar en esta tierra, cómo podrían ser o estaríamos ya sellando nuestra vida para accionar con Cristo por toda la eternidad, 1000 años en el cielo y luego esta tierra ya renovada y purificada, o de lo contrario, pues recibiremos las mismas consecuencias como resultado de una vida en la misma dirección que el enemigo, que será muerte y perdición eterna. Así es. Por último, pastor, estimados amigos, quisiera decirles que en el libro de Apocalipsis, la palabra trono, que aparece 47 veces en total, está hablando de esas 47 veces, aparece en el capítulo 2, versículo 13, el trono de Satanás. Cuando Juan dice, yo sé dónde tú moras, donde está el trono de Satanás. El trono de la bestia en el capítulo 13, versículo 2, en el capítulo 16, versículo 20. Después, todas las palabras para trono aparecen en el cielo, para referirse al trono de Dios. Y la palabra trono de Dios, cuando está hablando del trono de Dios, está hablando evidentemente de que Dios reina. Y lo que está diciendo es que Dios finalmente tiene el control de todo el universo. Amén. Todo está en las manos de Dios, nunca ha salido de ahí. Dios es el creador, Él es quien sabe, y que aunque parezca un mar embravecido, un león furioso, Satanás, Él está sujeto a la voluntad de Dios. Por eso el libro de Apocalipsis lo que habla es de que finalmente Cristo y su amor triunfan. Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. Vamos a orar. Padre, una vez más agradecemos por la luz que emana de la Biblia y que nos habla acerca de los resultados finales del pecado y lo que va a suceder también con aquellos que aceptaron la justicia de Cristo, que morarán contigo por toda la eternidad. Amén. Sigue guiando, conduciendo estos estudios y que nuestras mentes puedan ser iluminadas con el poder del Espíritu Santo para hacer las mejores decisiones en esta tierra. Amén. Favor que pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.